Barranquilla, la ciudad de los carnavales, de la música, del sabor costeño, vive hoy una realidad que nadie quiere aceptar. Está bajo fuego. Lo que alguna vez fue sinónimo de progreso y cultura, se ha convertido en un campo de batalla donde las balas reemplazan a los tambores y el miedo a la alegría. El 7 de julio de 2025, a las 6:40 de la tarde, una camioneta blindada blanca avanzaba por el suroriente de la ciudad, exactamente en el sector conocido como La Bendición de Dios. Dentro del vehículo, Michael Mulford, gerente de la empresa portuaria Riverport, repetía una rutina que sabía peligrosa. Ya había sido atacado antes, por eso lo acompañaban escoltas armados en otro vehículo. Pero ese día no bastó la precaución. 4 hombres vestidos con chaquetas de la SIJIN, portando cintillas oficiales, gorras institucionales y hasta carnets falsos, salieron de un callejón. Bloquearon el paso de la caravana sin dar tiempo a preguntas. No era una revisión de rutina, era una emboscada. Abrieron fuego directo contra la camioneta. Los escoltas respondieron sin dudar. El enfrentamiento fue feroz, breve y brutal. Las balas cruzaron el aire, retumbando entre las paredes del barrio como si fueran tambores de guerra. La calle, que hasta segundos antes parecía una más del suroriente barranquillero, se convirtió en un campo de batalla improvisado. Uno de los atacantes cayó muerto en el acto, tendido en el asfalto con la mirada vacía y el arma aún aferrada a sus manos. Otro resultó herido, sangrando por el brazo, y huyó junto a sus compañeros. Lo hicieron a toda velocidad, abandonando un carro Mazda 3, placas KHQ 273, que llevaba más que simples huellas de la fuga. Estaba manchado de sangre, con casquillos dentro del habitáculo y documentos falsos esparcidos por el asiento trasero. El vehículo fue hallado minutos después por las autoridades, estacionado sin orden, como si hubiesen escapado a pie por los callejones. Ese Mazda se convirtió en una pieza clave, no solo por las pruebas materiales, sino por lo que decía entre líneas. El atentado fue ejecutado por sicarios organizados, con acceso a logística, documentos, vehículos y armas. No era una pandilla improvisada, era una célula activa de una estructura mayor. Y lo más inquietante aún no se había revelado. ¿Quién era el muerto? ¿A quién respondía? ¿Y por qué alguien estaba dispuesto a morir para matar a Michael Mulford? Antes de continuar con esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí revelamos los hilos ocultos de las redes criminales que operan a plena luz del día. Si te interesa este tipo de investigaciones, deja tu like para que podamos seguir sacando a la luz lo que muchos prefieren ocultar. ¿Crees que es posible infiltrar instituciones tan fácilmente sin ayuda desde adentro? ¿Qué tanto poder crees que tienen estas bandas en la toma de decisiones empresariales o políticas? El sicario con cara de niño. El atacante muerto fue identificado como Jean Paul Patiño Rodríguez, alias Azulita. Tenía apenas 21 años. Su rostro podía engañar. Joven, casi infantil, con facciones suaves que no coincidían con la crudeza de su prontuario. Pero detrás de esa apariencia se escondía un historial de violencia que dejaba claro que no era un improvisado. Cargaba en su hoja de vida criminal acusaciones por fuga de presos, múltiples homicidios, porte ilegal de armas y participación en redes de sicariato desde la adolescencia. Azulita no era un novato, era un engranaje clave en una estructura que se alimenta del miedo y la sangre. Era escolta personal de Mayron José Bustamante Pérez, cuñado de Digno Palomino, líder de los Pepes, un vínculo que lo posicionaba como uno de los hombres más cercanos al corazón de la organización. No era un simple tirador, era un ejecutor leal, un soldado sin preguntas, que respondía directamente a las órdenes más delicadas. Vivía para ascender, para demostrar que su juventud no era debilidad, sino eficiencia, y murió cumpliendo una de esas órdenes. Su caída dejó más que un cuerpo en el pavimento. Dejó una estela de pistas, una fractura en la cadena de mando y una puerta entreabierta para entender hasta dónde llegaba el poder de las estructuras que operaban desde las sombras. El atentado fallido contra Mulford no fue un acto improvisado, fue una operación orquestada con precisión, pensada en cada detalle. Las réplicas casi perfectas de identificaciones oficiales, las chaquetas de la SIJIN, los carnets, las cintillas e incluso el lenguaje corporal de los atacantes estaban diseñados para crear una ilusión creíble. Todo indicaba que era una red con entrenamiento, respaldo logístico y conocimiento interno. Sabían lo que hacían, sabían a quién buscaban.
El momento elegido tampoco fue casual. Una hora con tráfico denso, pero aún con luz natural. Un sector con múltiples rutas de escape y un objetivo que seguía una rutina predecible. Todo fue estudiado y sin embargo fallaron. Ese fracaso, aunque humillante para la estructura criminal que lo organizó, dejó una estela de indicios valiosos. El cadáver, el vehículo abandonado, los documentos falsos, las grabaciones de cámaras, los testigos silenciosos. Todo comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas siniestro que las autoridades apenas empezaban a descifrar. A veces un fallo en el plan es más revelador que el crimen perfecto, porque expone debilidades, rompe máscaras y deja huellas. Y esta vez esas huellas conducían a una guerra más grande de lo que se imaginaba. El verdadero botín está en el puerto. Michael Mulford no era cualquier objetivo. Como gerente general de Riverport, no solo estaba al frente de una de las empresas portuarias más importantes del Caribe colombiano, también tenía en sus manos el control de una infraestructura estratégica para el país. El puerto de Barranquilla es más que grúas, contenedores y embarcaciones. Es un punto clave para el flujo comercial de toda la región. Pero en los márgenes de la legalidad, también es la puerta de entrada y salida de cargamentos ilícitos, de lavado de activos, de rutas ocultas que alimentan al crimen organizado. Controlarlo significa tener más que poder logístico. Significa tener acceso a contactos aduaneros, rutas blindadas por la corrupción, espacios discretos para almacenar lo que no debe verse, y capacidad de extorsionar con impunidad. En esa pugna silenciosa por el dominio del puerto, los empresarios que no ceden, que no pagan vacunas, que se niegan a pactar, se convierten en objetivos, en obstáculos a remover. Mulford no era ingenuo. Ya había recibido amenazas en el pasado, advertencias veladas que indicaban que alguien conocía su rutina, sus trayectos, sus horarios. Se sospecha de una filtración interna. Los atacantes sabían exactamente por dónde pasaría, cuántos escoltas lo acompañaban y cuándo interceptarlo sin llamar la atención del entorno. El atentado no fue un acto impulsivo, fue una ejecución planeada con precisión. No buscaba advertir, buscaba desaparecerlo. Porque en esta guerra silenciosa, cuando un empresario se niega a doblarse, lo siguiente que puede doblarse es su carro, bajo las balas. Y esa es la pregunta que queda flotando en el aire. ¿Cuánto más están en la mira, esperando que llegue su turno sin saberlo? Una ciudad entre la ley y el miedo. Barranquilla ya no es solo la ciudad de los carnavales. Esa imagen festiva, de colores, música y alegría, hoy convive con una realidad mucho más oscura. Es una ciudad dividida entre la legalidad y las sombras. Aquí el Estado parece tener dos caras, la oficial y la infiltrada. Los carnets de la policía se compran en el mercado negro, las insignias se falsifican con facilidad, y los uniformes oficiales se usan para encubrir operaciones criminales. Las bandas como los Pepes, los Costeños y el Clan del Golfo no solo matan ni extorsionan, se infiltran, se camuflan en las estructuras legales, se visten como autoridades, portan documentos aparentemente legales y, en muchos casos, operan como si fueran el mismo Estado. Controlan zonas, protegen cargamentos, intimidan a funcionarios y dictan normas paralelas que todos en el barrio conocen y temen. Las cámaras de seguridad del atentado no dejaron lugar a dudas. Captaron el fuego cruzado, el momento exacto en que los atacantes salieron del callejón, los disparos, la confusión. El blindaje de la camioneta de Mulford resistió 10 impactos. 10. Y aún así el mensaje fue contundente. La próxima vez no fallaremos. Cuando los criminales operan con símbolos del Estado, ya no es una guerra entre bandos, es un Estado dentro del Estado. Es una maquinaria paralela que utiliza los mismos emblemas, las mismas insignias y hasta el mismo lenguaje institucional para actuar con total impunidad. Las bandas no solo desafían la autoridad, la imitan, la suplantan y la corrompen desde dentro. En esa doble estructura, el ciudadano común queda atrapado en una zona gris. No sabe si confiar en el policía que toca su puerta o temerle. No sabe si denunciar o guardar silencio. Porque cuando los límites entre el crimen y la ley se borran, cualquier decisión puede ser un riesgo. La calle se convierte en un tablero donde se juegan con piezas invisibles y donde el error puede costar la vida. El puerto es el botín, la ciudad es el campo de batalla y sus ciudadanos los rehenes invisibles de una guerra sin tregua. Porque cuando los símbolos de protección se usan para aterrorizar, la verdadera pregunta es:
¿Quién protege al que no tiene nada que ver? Un Estado ausente, un crimen organizado. Detrás del atentado fallido no solo hay una estructura criminal operando con precisión, hay una estrategia de poder que se viene desplegando en silencio desde hace años. Los Pepes, lejos de replegarse, han mutado. Pasaron de ser una banda de sicarios y extorsionistas a convertirse en una organización con visión territorial, que busca dominar no solo las calles, sino los ejes económicos clave de la región. El terror es ahora su herramienta más eficaz. Ya no buscan visibilidad, buscan control, y lo están logrando mediante una fórmula implacable: sembrar miedo entre empresarios, funcionarios, cuerpos de seguridad y trabajadores. Silenciar voces, infiltrar estructuras, controlar rutas. Cada atentado no es solo un acto de violencia, es una advertencia escrita con pólvora. El ataque a Michael Mulford no fue un hecho aislado, fue una señal de advertencia dirigida a todo el sector portuario. Quien no se alinee será objetivo, y detrás de esa amenaza se esconde un plan de expansión que no termina en Barranquilla. Controlar el puerto es solo el principio. Uno de los rostros más visibles de esa maquinaria es Myron José Bustamante Pérez, cuñado de Digno Palomino. Ya sobrevivió a un intento de asesinato, pero ahora vive en la clandestinidad. Sobre él pesa una recompensa de 100 millones. Su influencia, sin embargo, se siente en cada rincón del puerto y más allá. No necesita aparecer, opera desde la sombra, donde el miedo multiplica su voz. Hoy Barranquilla no solo enfrenta a una banda criminal, enfrenta a una red que ha secuestrado instituciones, paralizado la ley e impuesto su propia forma de gobernar. Aquí donde el miedo vale más que la justicia, el crimen no solo sobrevive, manda. Y mientras los tentáculos del poder criminal se extienden, la pregunta persiste como un eco. ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse una ciudad que vive atrapada entre el silencio, el fuego cruzado y la ausencia del Estado? Si este caso te dejó con preguntas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí exploramos los hilos invisibles que conectan el poder, el crimen y la impunidad. Cada historia real encierra una verdad que no todos están dispuestos a contar, pero que tú mereces conocer. Déjanos tu like si valoras este tipo de contenido. Y cuéntanos, ¿crees que todavía hay forma de recuperar el control de una ciudad cuando el miedo ya se ha instalado en cada esquina?